Buenas, ahora en esta oportunidad vamos a tocar el tema de la geografía y bueno, creo que la mayoría de ustedes saben que la geografía es una ciencia, pero quiero comenzar primero eh, respondiendo a la pregunta ¿por qué es importante la geografía? Eh, Creo que la mayoría de nosotros ha usado algún concepto de la geografía sin saberlo. Y creo que su importancia justamente radica en eso. La geografía te permite, dentro de las muchas utilidades que tiene, te enseña a conocer el mundo físico en el que vives. Creo que la geografía nos da a entender que no vivimos simplemente sin ningún tipo de ubicación, sino que debemos conocer nuestro espacio físico, nuestro mundo físico en el cual nosotros nos desarrollamos. Al desarrollarnos, nosotros intervenimos en muchos aspectos, como por ejemplo el clima incide directamente en nuestra vida. Después el espacio. El espacio en el cual nos desarrollamos y vivimos. Los recursos naturales, los cuales usamos para poder satisfacer las necesidades, nuestras necesidades. Y después los paisajes, los cuales creo que a lo menos en nuestro país existe y en una gran cantidad. La geografía nos permite a todos nosotros conocer el mundo físico en el cual vivimos. Entonces, como tal, podemos ver que en realidad el ser humano es un agente de cambio. Y hay que tener muy en cuenta eso. El ser humano es un agente de cambio. Es un agente de cambio del conocido medio geográfico. Por ejemplo, nosotros tenemos acá en esta imagen el medio geográfico. Podemos ver, por ejemplo, que el ser humano está modificando su entorno, su medio. En este caso está sembrando la agricultura. En este caso son los desechos de la ciudad contaminando las fábricas, que muchos de ellos también contaminan, los aviones que ayudan a las personas a poder transportarse, viajar de un lugar a otro, las ciudades, que son los lugares donde el ser humano se desenvuelve, vive, se desarrolla. Y nos damos cuenta acá que el medio geográfico como tal, pueden haber elementos como las lluvias, las nubes, las cordilleras, montañas, el sol, las plantas, el agua, pero todos estos pueden ser modificados por el ser humano. El ser humano tiene esa capacidad de poder modificar su entorno a su disposición, o a lo que, mejor dicho, ellos necesitan. ¿Esto es bueno y es malo a la vez? Sí, en cierta manera sí. Pero la mayoría de veces el ser humano siempre ha encontrado una respuesta ante las inquietudes de la mayoría de personas. Obviamente estamos hablando de personas que protegen el medio ambiente. Nosotros necesitamos del medio geográfico para poder sobrevivir. Si no aprovechamos los recursos naturales, por ejemplo, que tenemos, no vamos a poder
satisfacer nuestras necesidades y es muy probable que no avancemos como sociedad o no avancemos como civilización. Bien, pasando a otro tema, vamos ahora sí a definir lo que es la geografía. Definición. Muy bien. La geografía puede ser definida. Estos son varios conceptos. Uno puede buscar libros, puede buscar en internet y puede encontrar una serie de conceptos. Pero en mi criterio voy a considerar la siguiente definición. La geografía es la ciencia de la localización, de la explicación y de la comparación ¿de qué? De los paisajes y actividades humanas sobre la superficie terrestre. Esta vendría a ser una definición que en mi criterio es la más sencilla, es la más entendible y que resume en pocas palabras lo que es la geografía. Pero la geografía no simplemente es una explicación o simplemente es una descripción o simplemente es localizar un lugar, sino que la geografía tiene principios los cuales se rige para su mejor estudio. Entonces vamos a ver ahora el tema que corresponde a lo que se conoce con el nombre de los principios geográficos. ¿Qué son los principios geográficos y para qué sirven? Muy bien, los principios geográficos nos permiten a nosotros poder segmentar el estudio, un mejor estudio de la geografía. En primer lugar, tenemos a la localización. La localización se basa en lo que consiste en ubicar el lugar exacto donde se ubica el paisaje. Es un principio que fue planteado por Federico Ratzel y dentro de las cuales hay aspectos que uno debe tener en cuenta. Los aspectos de la localización son los siguientes. Se debe tener en cuenta la latitud del lugar, se debe tener en cuenta la longitud, se debe tener en cuenta la superficie, se debe tener en cuenta la altitud y finalmente se debe tener en cuenta los límites. La pregunta que podría resumir lo que es la localización es la siguiente. Es una pregunta que si tú quieres entender mejor lo que es la localización, podrías hacértela, ¿no? La pregunta es: ¿podrías localizar el mar peruano? Y ya sabemos que debemos tener en cuenta que para poder localizar el mar peruano necesitamos saber la latitud, la longitud, la superficie, la altitud y los límites de este lugar que es el mar peruano. Muy bien. Número 2. Debemos también tener en cuenta la descripción. La descripción.
que consiste en dar a conocer las características o rasgos distintivos de los diversos paisajes. Con ello podremos conocer mejor nuestro objeto de estudio. Es decir, la descripción se basa en conocer las características del lugar. Entonces, conocer las características de un lugar. Muy bien. Las características, la pregunta que podría resumir lo que es la descripción podría ser la siguiente. Y sería: ¿podrías describir el mar peruano? El mar peruano. Esta pregunta resume lo que es el concepto de la descripción en los principios geográficos. Muy bien. Número 3. Tenemos la comparación. La comparación fue desarrollado por el geógrafo Carl von Ritter y Vidal de la Blache. Comparar significa establecer semejanzas y diferencias entre los distintos paisajes. Por esa razón es que el estudio geográfico de un paisaje supone la preocupación constante de los paisajes análogos que puedan mostrarse en otros puntos del globo. Este principio, el de la comparación, tiene por finalidad conocer la distribución de los paisajes en el planeta. La pregunta que podríamos plantearnos en este principio geográfico podría ser: ¿podrías comparar a nuestro mar con el mar Arábigo? ¿Podrías compararlo? ¿Hay similitudes? Esa pregunta sintetiza lo que es la comparación. 4. En cuarto lugar tenemos la causalidad. La causalidad fue desarrollado por el geógrafo Alexander von Humboldt, que a través de sus estudios de campo nos explica que el principio de causalidad nos permite determinar el porqué de la ocurrencia. Entonces, la causalidad nos permite determinar el porqué, de la ocurrencia. Del paisaje. Muy bien. La pregunta que nos podríamos plantear en este principio geográfico podría ser la siguiente: ¿podrías explicar por qué el mar peruano es el más rico del mundo? Es una pregunta que sintetiza lo que es la causalidad. ¿Podrías explicar por qué el mar peruano es el más rico del mundo? Muy bien. Y el último principio geográfico, 5, es el principio geográfico conocido como la
conexión. También conocido como relación. Muy bien, en este principio geográfico se establece que los hechos o fenómenos geográficos guardan permanentemente relación para su ocurrencia. Con este principio se puede establecer que los fenómenos geográficos deben ser observados. La pregunta que sintetiza la conexión o relación podría ser la siguiente, y sería: ¿qué relación existe entre la corriente de Humboldt y las condiciones climáticas Esta es una pregunta que podría resumir lo que es la conexión y la relación. Muy bien, en esta oportunidad hemos aprendido lo que es la geografía, su importancia y los principios geográficos que debemos saber para su mejor entendimiento. Muchas gracias.